Los parlamentos se caracterizan por ser órganos complejos integrados por otros miembros. El conjunto de órganos del Parlamento contribuye a la toma de decisiones y a formar la voluntad de la Cámara. El término comisión procede de la voz literal latina comitio comisiones y significa encomendar o encargar a otro el ejercicio o ejecución de alguna cosa. En este caso será el Pleno de la Cámara quien encargue a la Comisión la ejecución de un trabajo, generalmente vinculado a las cuestiones legislativas. En todos los parlamentos existen dos tipos de comisiones, aunque denominadas de diferentes formas: las comisiones permanentes y las comisiones especiales. Las comisiones parlamentarias aparecen como consecuencia de la aplicación del principio de división de trabajo en los parlamentos liberales. En la medida en la que aumenta el trabajo legislativo, se requiere la organización de otros órganos menores que contribuyen al Pleno en la realización de su trabajo. La primera vez que se aplican en el continente es en la Convención, nacida en el proceso revolucionario francés, pero los comités nombrados en aquella etapa realizan una enorme concentración de poder y algún que otro desván, por lo cual aparece una prudencia respecto al nombramiento de comisiones y a partir de este momento se organizan las cámaras en secciones. La diferencia real entre las secciones y las comisiones es que las secciones son órganos de trabajo constituidos al azar, con lo cual en la mayoría de las veces, cuando la decisión llegaba al Pleno, las mayorías plenarias eran diferentes y el trabajo de las secciones resultaba ineficaz. Por esa razón, normalmente son siempre sustituidas por las comisiones parlamentarias a medida que evoluciona el tiempo. La Constitución Española de 1978, en el artículo 75.1, establece que las cámaras trabajan en pleno y en comisiones. Las comisiones, a diferencia de las secciones, y esa es quizá la evolución, se constituyen proporcionalmente a la fuerza que tienen los grupos parlamentarios en el Pleno, es decir, respetando las mayorías plenarias. Por eso las comisiones tienen un sentido de negociación. Es en ellas donde se realiza la principal debate y discusión del texto. Son órganos adecuados para la negociación y la transición política, de índole política, aunque no hay que descartar las cuestiones del trabajo técnico. Las comisiones no son órganos decisorios, son órganos de preparación del trabajo plenario. Aún así, hoy en día, quizás la denominada por algunos autores elefantiásica producción legislativa hace que cada vez sean mayores el nivel de atribuciones y competencias que tengan las comisiones, lo que significa dotarlas de una mayor capacidad de decisión, especialmente en el procedimiento legislativo con competencia legislativa plena, donde en realidad estas comisiones, a no ser que haya una vocación por el Pleno, tienen la capacidad de aprobar definitivamente el texto a través de la elaboración del dictamen. En cuanto a su composición interna, el número de miembros oscila entre un 10% de los miembros de la Cámara. Vienen a tener, depende de las legislaturas, pero entre 40 a 44 miembros. La manera en la que los grupos parlamentarios designan a los miembros de las comisiones es muy sencilla. No hay realmente un puesto de miembro de la comisión, puesto que los grupos parlamentarios asignan un listado de miembros que puede ser sustituido en cualquier momento. Es verdad que tiene que haber una comunicación en la organización de la Cámara para ver quiénes son estos miembros, pero solo requerirá su comunicación especialmente al presidente de la comisión. Las comisiones han sido denominadas por algunos autores como pequeños plenos y por lo tanto en su sistema de organización interna como en su funcionamiento se asemejan al pleno. La composición interna está constituida por una mesa compuesta por un presidente y dos vicepresidentes y dos secretarios nombrados de entre los miembros de la comisión y siguen las normas establecidas de presidente y mesa de la Cámara adaptadas para los distintos puestos a cubrir, puesto que los miembros de la comisión son inferiores al número evidentemente que al Pleno. El artículo 64 del Reglamento del Congreso establece que las comisiones no son públicas. Es decir, no se permite la presencia del público. Quizás sería más correcto, llegados a este punto, decir que quedan limitados la comunicación o al menos la comunicación externa de lo que sucede en la comisión solamente con la falta de público,
porque sí se permite la presencia de medios de comunicación y además todo lo que sucede queda recogido en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, lo que en ocasiones lleva a que pierdan un tanto este sentido negociador a favor de otros órganos, puesto que muchas veces las intervenciones de los miembros se realizan pensando en los medios de comunicación y en cómo se traslada esto a la opinión pública. En definitiva, las comisiones parlamentarias son órganos numéricamente inferiores al Pleno, pero que se constituye como este, que colaboran al trabajo plenario.